Bien, buenas noches. Pues seguimos con la historia del conocimiento con nuestro buen amigo Domingo Ferrer Vivó. Domingo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues quedó muy interesante la vez pasada y esperemos que hoy sigamos muy interesante. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Entonces, pues sin más preámbulo, ¿qué te parece si empezamos? Bien, bien. Gracias. La vez pasada hicimos una serie de reflexiones con algunas referencias históricas como sugerencia. Hoy vamos a sintetizarlo, vamos a empezar sintetizando esas reflexiones simplemente frente a ellas mismas. Todo empieza en el momento en que la ciencia, ese esfuerzo honesto en la búsqueda de la verdad, que debe seguir simplemente cambiando la hipótesis de trabajo, pero que en ningún momento ha desmentido su vocación esencial y fundamental, que es esa, la búsqueda de la verdad. Y todo empieza cuando esta ciencia nos muestra que no hay tal materia, que no hay tal cosa, que eso es una ilusión, una falacia en la que el ser pretende constantemente ser sin alcanzar a serlo, y en una precariedad que hizo decir a Milán Kundera, hizo exclamarse contra la insoportable levedad del ser. Nada más que se equivocaba, el ser no está ahí, el querer ser sí, pero el ser no está ahí. Y sin embargo, la ciencia nos ha mostrado también otro ámbito en el que todo ocurre aquí y ahora, en el que por lo tanto estamos en un presente universal, en el que el ser está sólidamente establecido. Aquí estamos, el algo nos desapareció y estamos frente al alguien. Y el alguien, como única manifestación del ser y como una única naturaleza real del ser, y el alguien a partir de la propia ciencia, en la medida en que nos remite constantemente a la totalidad, incluso en una relación de inercia, la lógica es simple, la totalidad y el ser y el alguien, eso tiene nombre, si no tenemos miedo de las palabras, y es Dios. Ahora bien, Dios, para ser un ser efectivo, real, tiene que rebasar el nivel de la potencia para llegar a ser una esencia. Tiene que inventarse a sí mismo. Es de hecho lo que hacemos nosotros también constantemente. Somos porque nos ejercemos en el ser, inventándonos constantemente a nosotros mismos. Y este Dios, ¿cómo se inventa a sí mismo? Con la totalidad de su obra, con la totalidad del universo. Y de la totalidad de los universos, si fueran varios, no cambia nada. Pero en realidad, Él se inventa a sí mismo esencialmente a través de seres como nosotros, seres de razón, que pueden ser sus interlocutores. Y cuando hablo de seres de razón, hablo no solamente de nosotros, sino de todos aquellos que sin duda pueblan el universo. Porque este universo, en la medida en que surge de Dios y viene de Él, anhela ese retorno, anhela esa intimidad de la que surgió. Y eso hace que el universo entero ame a Dios. Y eso hace, por ende, que el universo entero sea una inmensa pulsión de vida. Y cada vez la ciencia nos va mostrando más y más, nos va acercando a una situación en la que vemos y comprendemos que la vida puede y debe hacerse presente en todas partes, por todos lados. Muy bien, nada más que ahora que ya sabemos que ese es un Dios que se inventa a sí mismo, estamos en condiciones de comprender qué hizo al crear esta falacia, esta ilusión en la que nosotros nos desarrollamos. Lo que hizo es crear una realidad, por ejemplo, que no es capaz de generar la conciencia, porque eso se lo ha reservado para él y para nosotros mismos. Una realidad que no tiene una inercia indefinida, y está la entropía para demostrarlo,
porque tampoco le ha regalado esa voluntad, esa intención, ese propósito. De nuevo, se la ha guardado para él mismo y para nosotros mismos. Un universo que no tiene leyes. Él puede intervenir en el punto que lo desee sin violar ley alguna, porque este universo no tiene leyes, solo tiene probabilidades más altas o más bajas, según nos mostró el inefable Ludwig Boltzmann, ¿no? Y, en efecto, un universo donde, por ejemplo, no necesitamos una infinidad de infinidades de infinidades de universos estériles para que por la vía de la simple probabilidad llegue a haber uno como el nuestro que tenga la posibilidad de la vida. No, en absoluto. Cada constante necesita ser regulada con gran precisión para que la vida pueda surgir y la cantidad de constantes que conocemos se acumulan. Él reguló esas constantes de modo a que este universo pudiera interactuar con la conciencia y pudiera permitir el desarrollo de la complejidad, de una complejidad ilimitada, de una complejidad donde vemos que el propio caos permite dentro de sí el surgimiento del orden y en cierto modo lo propicia. Ahora entendemos qué hizo al hacer este universo y por qué lo diseñó de esta manera. Es una creación mental, por eso también nuestra mente puede embonar con la suya. ¿Qué razón tenía Faraday? Cada vez que comprendemos un aspecto mínimo que sea de este universo, comprendemos cómo pensó Dios ese determinado aspecto. Y eso nos lleva a una comunión íntima con Él, esa que el amor desea. Y a eso a Él le causaba emociones a llorar, las mismas que nos causan nosotros, si entendemos completamente qué hacemos cuando estamos entendiendo algo. Pero a su vez es también evidente, dentro de esta cadena de evidencias, dentro de esta cadena estrictamente deductiva, que si somos interlocutores de él, no podemos serlo más que en la medida en que disponemos de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. ¿Qué seríamos si no? Polichinelas en sus manos. Eso no sería inventarse a sí mismo, sería de su parte hacerse trampas al solitario. No, en absoluto. Necesitamos gozar y gozamos de nuestro más estricto libre albedrío. Eso nos lleva a otra conclusión. Si tenemos libre albedrío, significa que esta libertad implica la posibilidad de amarlo a él o de negarlo o de ignorarlo o hasta de combatirlo en el ánimo de nuestros congéneres. Implica todo, constituirnos en sus amantes, constituirnos en sus interlocutores conscientes y voluntarios o incluso en sus enemigos. Y Él nos lo permite, porque de lo contrario nada tendría sentido. No es lo mismo 8 que 80. Cuando nosotros nos apartamos de Él, lo negamos, nos privamos de su procuraduría, nos privamos de su proveeduría, no por discolés de su parte, si no me adoras no te apoyo, sino porque simplemente para podernos ayudar tenemos que reconocerlo y entrar en comunión con él para podernos proveer. Y esto implica, por lógica, otro paso. Si la libertad puede llegar a estos extremos, incluso de combatirlo, significa que en nosotros está también la posibilidad del mal, no como un equilibrio del bien o como una especie de dualidad, sino simplemente como un mal uso, un uso precario de nuestro libre albedrío. Uso precario que es lógico también, puesto que somos solo una pequeña parte de esa totalidad, si bien nos ha sido concedida en totalidad esa libertad.
esa libertad junto a nuestra limitación es garantía de error, incluso es garantía de incurrir en la maldad. Ahora bien, en este plano todo desaparece. El bien y el mal que hacemos. Hitler fue un malvado, pero ya se fue, ya qué, ya no es con él la cosa. Si acaso con los que quedan, que mantienen las ideas de él, pero ya no es con él. Pero en el otro plano, en el espiritual, no. Ese es el presente universal que la microfísica nos ha mostrado. Y ahí todo permanece, y ahí todo es eterno. Y por lo tanto ahí está todo el bien que hemos hecho y también todo el mal. Pero además, siendo este un universo de seres y no de cosas, ese mal es una persona, es una personalidad, es alguien. No se trata tampoco de una dualidad, porque ese alguien es también una criatura de Dios. Todo ha surgido de Dios. ¿Y cómo se hizo malo esa criatura? Pues por el mismo camino que nos lo podemos hacer nosotros y con frecuencia incurrimos, que es por el camino del mal uso del libre albedrío. Y él también se priva la proveeduría divina en la medida en que incurre en la maldad. Pero es un ser que acumula poder en base a nuestras propias maldades. Cada vez que hacemos una maldad, él se la queda y le da más poder. Por eso es su ambición acumular ese poder. Un poder que también para él es como una piedra cada vez más pesada que ni puede soltar ni puede seguir soportando. Pero ese es su boleto, con su pan se lo coma. El nuestro es otro. El nuestro es que cada vez le damos más poder. Y aquí viene, por ejemplo, la pregunta tan frecuente: ¿Dios es bueno? Sí, solo bueno, porque es el ser. Y como bien decía Parménides, el no ser no existe, y él es el que es. En él solo el ser existe, solo bueno es. Entonces, si es bueno, ¿por qué permite el mal? Porque si no lo permitiera, el malo sería él. Porque para no permitirlo tendría que impedir ese libre albedrío y se constituiría él mismo en el malo. No incurre en eso para nada. Pero sin embargo, tiene un problema doble, y es cómo ayudarnos. Él sabe en conciencia que muchas veces en nuestra evolución necesitamos cosas que son indispensables para nosotros, pero que no estamos en condición de producirlas. En general emplea un sistema elemental. Él interviene cada vez que necesitamos desesperadamente algo que no estamos en condiciones de producir. Y se abstiene cada vez que ya estamos en condiciones de producirlo. Pero sin embargo, en esa intervención, ¿cómo le hace para intervenir sin violar nuestro libre albedrío cuando no se lo hemos pedido? En este plano, en el plano de la ilusión, es bastante sencillo. Ahí también vemos un elemento más de cómo diseñó ese ámbito. Lo diseñó de tal manera que la capacidad potencial de acción siempre sea mayor que la acción que podamos desarrollar. Por un lado, los seres de luz, con su propensión estricta al bien, los seres de oscuridad, con su propensión irrenunciable al mal, y nosotros, como Dios nos da a entender, a menudo disparando para todos lados. Pero él se garantizó que toda esta acción fáctica jamás llene los espacios potenciales de la acción, de tal manera que él puede intervenir en estos intersticios, en estos espacios no ocupados, para llevar su obra tal como él la entiende, ayudándonos sin violar nuestro libre albedrío. En este plano, pero y en el plano espiritual, donde nada desaparece, donde todo se acumula y por lo tanto todo sigue siendo, ¿cómo le hace para ayudarnos? ¿Cómo le hace para ayudarnos sin violar nuestro libre albedrío? Y él ahí tuvo una idea loca. Él también sabe tener ideas locas. Erasmo de Rotterdam tenía razón cuando escribió el elogio de la locura.
Y esa idea loca fue simplemente hacerse hombre él mismo y venir a este plano a hacer lo que solo por hombres podía ser hecho y debía ser hecho sin violar nuestro libre albedrío, porque lo hizo un tanto que hombre. Y a partir de ahí empiezan para nosotros multitud de problemas, porque ¿cómo compaginar estas dos naturalezas? Como hombre fue hombre, sufrió como hombre, más, porque por ejemplo, enfrentado a la crucifixión, él sufrió doblemente, puesto que él sabía pertinentemente lo que iba a ocurrir, indefectiblemente. Su mente no podía ayudarlo. A nosotros la mente nos ayuda. A lo mejor a la mera hora un ataque al corazón y a Dios muy buenos. O a lo mejor a la mera hora se arrepiente Poncio Pilatos y qué sé yo. Cualquier locura que se le ocurra a la mente para conformarse. Él no. Su sufrimiento fue tanto que esa noche previa sudó sangre. Es lo que ocurre cuando estamos sometidos a un estrés insoportable, porque es tanta la presión sanguínea que la sangre sale por los poros. Su mente a él no podía ayudarlo. Sufrió como hombre. Sí, pero para nosotros, ¿cómo compaginar esta naturaleza estrictamente humana con esta naturaleza estrictamente divina? Cuando el pobre Michel de Servet estaba ardiendo vivo en la hoguera en Ginebra, por órdenes de Calvino, gritaba: el Padre, el Hijo, no puede ser eterno como el Padre, si es el Hijo vino después. Ya párenle con esa eternidad de ambos. Por eso estaba siendo quemado, qué abuso total. Y sin embargo, mi querido Servet, sí, era el Hijo y venía después del Padre y era eterno, tal como el Padre, porque también era el Padre. La teología cristiana, desde hace 2000 años, se ha topado con las mismas paradojas con las que se ha topado en nuestra época la física cuántica. Las mismas paradojas contra las que Einstein mismo se rebelaba y que, sin embargo, los hechos han demostrado que esas paradojas eran ciertas, porque precisamente esa ciencia ha seguido siendo la búsqueda honesta de la verdad, que debe seguir y seguir. Sin embargo, podía tener soluciones simples. El doctor angélico Raimundo Lulio, en castellano, en el medioevo mallorquín, se le ocurrió andar haciendo correrías evangelizadoras en el norte de África. Esto es muy peligroso ahora y lo era todavía más entonces. Y claro está que para empezar lo metieron preso. Y los gerifaltes del lugar intentaban dialogar con él y le decían, con mucha razón, ¿cómo que es Dios y hombre? Ningún hombre puede hacerse Dios. Y él les decía, efectivamente, tenéis razón, ningún hombre puede hacerse Dios, pero no le está vedado a Dios hacerse hombre si así conviene a sus fines. Esta doble naturaleza la podemos ver en la naturaleza de sus mensajes. Y antes que nada preguntaremos, ¿qué vino a hacer? ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue derrotar a ese enemigo. Y por cierto, que ese enemigo, en la plática pasada, lo mencioné y advertí, no debe ser mencionado. Lo hago una sola vez para que no haya error respecto a de quién se trata. Pero mencionarlo es invocarlo es darle la posibilidad, porque él es el gran tentador. Nosotros incurrimos en el mal solitos también, no necesitamos tentación alguna. Sí, pero él influye en este mal, lo incita, lo magnifica, le da un carácter todavía más negativo, todavía más destructivo. En el mismo momento en que pronuncié el nombre, vinieron los problemas en la grabación del día anterior. Pongo a Marcos por testigo, dejó de haber comunicación fluida, fue un desastre. Y además yo mismo tuve muchas dificultades en terminar el discurso. Él se hizo presente.
Si eso fue con la simple mención, además advertida y en conciencia, imagínense para las personas que se entregan a este ser, para las personas que quieren trabajar con él, que quieren moverle la cama a él, ¿verdad? Imagínense hasta qué punto se entregan a él, hasta qué punto se entregan al mal y a la destrucción ajena y propia. No, no, absolutamente no. La magia existe, pero le pertenece a Dios. Y lo que nos pertenece a nosotros es la fe. Y esa fe hace que no carezcamos de magia, porque Él nos la suministra en la medida en que la necesitamos. Si la buscamos en primera persona y todavía más, si recurrimos a Él, no es magia lo que encontraremos, es brujería y destrucción. Tengámonoslo por dicho. ¿Qué hizo Jesús? En primer lugar, derrotarlo. Y lo derrotó en la tentación. No solo en el desierto, donde fue la tentación del poder, sino ante la crucifixión, donde incluso él llega a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue horrible por lo que pasó. Horrible, ni nos imaginamos, después lo ampliaremos, pero fue inimaginable. Y además en la conciencia plena, si bien culminó su pensamiento con esta afirmación, pero hágase tu voluntad y no la mía. Él no sucumbió a la tentación y en ese momento lo derrotó definitivamente. Me dirán, oiga, pues para estar derrotado mucha lata da. En efecto, pero lo derrotó, diríamos, estratégicamente. Él ya está derrotado, aunque no lo sepa. Y si lo sabe, peor tantito para él y para nosotros en su reacción. Pero por lo tanto, ahora hay que derrotarlo tácticamente. Esto será el motivo de varias pláticas y culminaremos en la última. ¿Podemos ver su divinidad en su vida, en la que sabemos de él? Bueno, sí, podemos verla. Por ejemplo, en sus mensajes, que están esencialmente en las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, los pasivos, porque ellos heredarán la tierra. Nadie sabe para quién trabaja. Tanta lucha por el poder, para que finalmente los mansos sean los que vengan a heredar la tierra. Hay bienaventuranzas con jiribilla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Ah, caray, tanto como hartos. Pues sí, porque también nos tocará a nosotros, porque nosotros, cada uno de nosotros, ha hecho también cosas malas. Y por lo tanto, a la hora de repartir justicia, también nos tocará a nosotros reponerla. Probablemente vale más pedir misericordia para que también nos alcance en su momento. Las bienaventuranzas son el consejo más completo, más pleno, más inédito dado a la humanidad. También con los propios judíos. Y él aclaró, no vengo a terminar con la ley. La ley escrita venía a terminar, y lo aclaró también, con una serie inacabable de costumbres que se habían ido acumulando, que los supuestamente puros, como los fariseos y los saduceos, habían ido acumulando. Y les decía, hipócritas, ponéis sobre la gente pesos que nadie puede soportar, cuando ustedes ni con un dedito levantan el peso más liviano. Y aclaró todos los puntos de estas falsas costumbres que para nada dependían de la profecía escrita. Y, por ejemplo, ¿dónde quedaron ese 1.000.000 de reglas alimenticias? No es lo que entra en la boca del hombre lo que lo condena, porque lo que entra en la boca del hombre se va por el excusado. Lo que lo condena es lo que sale de la boca del hombre, porque de ahí salen las maledicencias, las mentiras, las blasfemias. ¿A dónde mandó ese 1.000.000 de reglas alimenticias? ¿A dónde pertenece? O, por ejemplo, el sábado.
Bueno es dedicarle un día a Dios, claro que sí, pero ese sábado no levantes, no subas, no levantes la ceja, no te muevas, no hagas nada. ¿Qué dijo al respecto? No se ha hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y cuando le insistían, los encaraba, hipócritas. ¿A poco si se les cae un buey en el barranco no van y lo sacan? Y cuando lo criticaban porque él curaba en sábado, también los enfrentaba. ¿Acaso ustedes no circuncidan en sábado? Si ustedes pueden curar una parte del hombre en sábado, ¿que no podré curar yo al hombre entero? O cuando se enfrentó a esa situación en la que esa pobre mujer iba a ser lapidada y tuvo la frase que solo el Espíritu puede tener. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Nadie la tiró, porque todos se sabían en culpa, como todos lo estamos. Y no se trata de rebajarse, se trata de tener conciencia y exaltar en nosotros lo que tengamos que exaltar y arrepentirnos y cambiar de aquello que nos tengamos que arrepentir y cambiar. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te condenaban? Se fueron todos. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Y así sucesivamente podríamos abundar, y en pláticas posteriores lo haremos, pero estamos aferrados a la materia, estamos aferrados, ya sabemos que desapareció, pero es mucho el aferramiento. Y entonces no habrá alguna cosa definitiva, alguna cosa que nos pruebe su divinidad, que sea radicalmente distinta a lo que ha ocurrido en cualquier otro momento de la historia, a cualquier otro personaje. Sí, sí lo hay. Es la resurrección. Decía Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Y era cierto, y era cierto. Podríamos ver por la vía de lo que llamaríamos pruebas circunstanciales que algo ocurrió, algo trascendente, porque tras esa resurrección, aquellos apóstoles que estaban aterrorizados, temiendo por su vida, escondidos bajo tierra, todos más 70 discípulos se atrevieron a salir mundo adelante a predicar la buena nueva a riesgo de su vida y todos murieron ejecutados menos Juan, el que estuvo con su madre hasta el último momento. Salvo Juan, todos murieron en esas condiciones. Como todos los profetas judíos habían muerto ahí sin excepción en manos del poder, el poder al que le cantaban constantemente las 40, incluyendo al último de estos profetas, a Juan el Bautista decapitado, o incluyendo al más grande de ellos, Isaías. El rey lo perseguía, vieron que se escondió en el hueco de un árbol, que déjalo ahí. Agarraron un serrucho y cerraron el árbol con Isaías dentro. Así de tiernos eran con sus profetas los reyes de Israel. Cosa que también Pablo les echó en cara en un momento determinado. ¿Tenemos alguna prueba de esa resurrección? Gracias a la ciencia, sí. Gracias a la ciencia, hoy tenemos las pruebas que la humanidad no ha tenido durante al menos 1800 años. Cuando Jesús fue enterrado, se usaron dos tejidos. Uno, su mortaja, la que llamamos hoy Santa Sábana, era su mortaja, que lo envolvía totalmente, era como un círculo dentro del cual estaba él, de lino, que era un tejido de lujo. Por cierto, él fue reconocido como rey en vida. Su entrada en Israel el día de Pascua Florida fue reconocido como la entrada de un rey y él fue enterrado como rey con el mejor de los tejidos, en la mejor de las tumbas y con los más caros ungüentos, con cantidades enormes de ungüentos carísimos que solo a los reyes se aplicaban.
Y ahí había esta mortaja y un sudario, ese sí sudario, que era para la cabeza. Era un trapo, una tela que se usaba para enjugarse el sudor. Por eso era sudario. Sudario no es mortaja, lo equivocamos. Y ese sudario se ponía en la cabeza de las personas que estaban todavía expuestas y que habían muerto de ejecución, de accidente o de malas maneras. Lo seguimos haciendo hoy. Cuando hay un accidente en la carretera y hay alguien que murió accidentado, le tapamos la cara. Y estos objetos los recogen Pedro y Juan. Los enumeran, dicen, cuando ya entraron, dice que encontraron la mortaja, la santa sábana, como deshinchada. No estaba revuelta de alguien, no. Estaba como estaba con Jesús dentro, nada más que sin Jesús, como deshinchada. Y el sudario sí, en un rincón envuelto, bien plegado, como se había hecho antes de ponerlo en la mortaja y antes de lavarlo y antes de hacer lo que se hacía en esos casos, con prisa, porque ya el sábado se les echaba encima. Y lo recogieron. Es muy difícil, porque para empezar, para los judíos, algo que había tocado a un difunto era impuro, y tocarlo era impuro. Por otro lado, no podías dejarlo porque tenía sangre, y para ellos en la sangre estaba el alma, no podías dejarlo ni tirarlo. Tenía que ir con el difunto, pero el difunto no estaba. Esto era una situación absolutamente excepcional, y más excepcional todavía que en esa mortaja estaba la imagen de Jesús en el anverso y en el reverso. Todavía más excepcional. Y estos elementos podemos rastrearlos. Hay 1000 testimonios de su presencia en los años posteriores a la vida de Jesús. Y la primera vez que aparece oficialmente es casi contemporáneo de Jesús con el rey Akbar de Edesa, era la capital del reino del rey Akbar. Era un lugar donde se hablaba arameo, el siriaco, el idioma de Jesús, y Akbar se hizo cristiano. Dice la leyenda que la observación de esa mortaja lo curó. La mortaja y el sudario siguieron caminos diferentes, más tarde lo veremos. Pero, y ahí estuvo expuesto y adorado y venerada esa mortaja. Pero el hijo de Akbar volvió al paganismo y entonces los cristianos escondieron la mortaja, la santa sábana, en un muro de la ciudad sobre una puerta de entrada, en una hornacina que solo ellos conocían. Cuando pasaban, hacían su señal de la cabeza, sabían lo que tenían encima, nadie más lo sabía. Y pasaron varios siglos hasta que una inundación muy poderosa destruyó las murallas y apareció el sudario. Perdón, hasta yo me equivoqué, apareció la mortaja, apareció la santa sábana. Y a partir de ahí, esa santa sábana fue de conocimiento público y cambió la representación de Jesús en toda la cristiandad. Hasta ese momento Jesús se representaba como el Zeus tonante, no sabían qué aspecto tenía, en un semicírculo. A partir de ahí se representó como la imagen de la santa sábana. Y es indiscutible que es la misma imagen. La primera imagen pintada que tenemos está en el castillo de Santa Catarina en el Sinaí, o al menos que conozcamos. Pero toda la cristiandad la copió. Y es ineluctable que es la misma imagen. Los médicos forenses, cuando hay retratos hablados y tienen 16 puntos de coincidencia, ya deciden que ese es verdaderamente el aspecto de la persona. Ahí tienes más de 100 puntos de coincidencia, no fallan. Incluso los errores son demostrativos de la veracidad. Por ejemplo, se le dibujaba con un mechón en la frente, que a la postre se vio no era un mechón, sino un reguero de sangre, provocado por una de las espinas.
esa imagen determinó ya la imagen de veneración, de adoración en toda la cristiandad. En el año de 944, el emperador de Constantinopla le compró al rey de Edesa la Santa Sábana. Pagó fortunas y además apoyos y poder y mil cosas porque era un objeto del que nunca se había perdido memoria, del que siempre se supo y que se tuvo en extrema veneración y adoración. Y a partir de ahí, del 944, durante 2 siglos y medio, permaneció en Constantinopla. Y ahí hay una serie de pruebas más, porque esa imagen era visitada, solo se veía la cabeza, pero en determinados momentos hacían ostensiones y se veía el cuerpo entero. Tenemos varios dibujos de personas, reyes de Hungría, de otros lados, que visitaron Constantinopla y visitaron la Santa Sábana y dibujaron, y ahí vemos no solamente la imagen de Jesús, sino irregularidades, incluso agujeros que ya para entonces se habían producido en la Santa Sábana, que ahí están en la Santa Sábana real y de las que tenemos constancia en ese momento. A los 2 siglos y medio, la Santa Sábana fue robada por los cruzados, concretamente los templarios. Pasó por Atenas y se desapareció. 1 siglo y medio después, ya destruidos los templarios, la Santa Sábana aparece en Lirey, en Francia, en manos, propiedad de una señora que era descendiente de templarios. Y ahí fue expuesta durante 1 siglo y medio. Al siglo y medio la compró la Casa de Saboya y la llevó a Chambéry, que entonces era Saboya, ahora es Francia. A los 80 años de haberla comprado y haberla trasladado a Chambéry, sufrió un incendio pavoroso de más de 960 grados de calor. ¿Y cómo sabemos los grados? Pues muy sencillo, esa es la temperatura a la que funde la plata, y la plata de las guarniciones del cofre se fundió y atravesó, hizo múltiples agujeros en la sábana, que ahí están, desaparecieron los hombros de la imagen, echaron agua, el agua también hizo sus estropicios, pero no deslavó ni un punto de la imagen. Ni el fuego, solo cuando destruyó la tela misma. Mientras no destruyó la tela misma, ni el fuego destruyó la imagen, ni el agua la deslavó. 50 años más tarde, la misma Casa de Saboya la llevó a Turín, ahí es donde permanece ahora. Y 3 siglos después de estar en Turín, ya por el año 1898, la ciencia entró en liza de una manera sorpresiva, involuntaria, como siempre. Era ya la época de la fotografía y un fotógrafo aficionado, Secondo Pía, fue a fotografiar la Santa Sábana y tuvo la sorpresa de su vida. Esa imagen era un negativo. En aquella época, para tener las fotos, se pasaba por el negativo para después tener el positivo. En el momento en que Secondo Pía tuvo en las manos el negativo de la imagen, lo que tenía era el positivo. Durante 1900 años, lo que se había visto era el negativo, razón por la cual era también difícil de interpretar. Incluso hoy en una foto, el negativo como que lo vemos, pero nos cuesta, ¿no? Imagínense en una sábana irregular, etc. Entonces, esto creó una explosión de experimentaciones, de reflexiones, de discusiones, de debates. Y casi inmediatamente hubo un científico que recogió el reto, Yves Delage, un científico francés, doctor, agnóstico, ateo en realidad, miembro de aquella etapa de poder del socialismo francés en Francia, que tenía por objetivo declarado y principal alejar a los franceses
de la fe y de la religión. Cuando desaparecieron, cuando perdieron, cuando dejaron de tener el poder, tuvieron una reflexión similar a la de Hitler cuando fue destruido, que dijo, está bien, perdí, pero me los fregué, hablando de los judíos. Y estos socialistas también dijeron, está bien, perdimos, pero logramos apartar a los franceses de la fe. No fue así de manera total, pero lo fue de manera bastante considerable. Y en sus investigaciones, Yves Delage, como doctor, arrancó con una idea que no se ha repetido y que es absolutamente correcta. Tener a un lado las profecías, tener enfrente la imagen, la fotografía de la imagen, y tener del otro lado los evangelios. Los evangelios corresponden totalmente a las profecías de tal manera que es indudable que hablan del mismo hombre. Pero esto no tiene en sí mismo un valor probatorio, porque basta con una sola hipótesis para derrumbar la veracidad contenida en esta concordancia. Y es decir, claro, los evangelios coinciden porque fueron escritos después y se adaptaron a las profecías para demostrar lo que querían demostrar, su verdad. Sí, pero si yo tengo un objeto como la Santa Sábana, ahora puedo ver reflejado en ella lo que dicen las profecías y lo que dicen los evangelios. Y hay puntos, por ejemplo, en que las profecías dicen cosas que los evangelios no dicen, no que los contradigan, sino que las ignoran. Por ejemplo, dice la profecía de Isaías que en la noche en que los soldados lo están maltratando, le arrancarán mechones de barba. Esto no lo dicen los evangelios por una razón elemental. Los evangelistas estaban en este plano exclusivamente. Ellos no estuvieron ahí esta noche y Jesús no se lo reportó. El profeta no. El profeta se traslada a ese plano en el que todo ocurre aquí ahora, en ese presente universal. Y él sí estuvo ahí. Y él vio, y él lo dijo. Pues bien, eso está en la Santa Sábana. Y ese doctor fue de sorpresa en sorpresa, porque esa sábana reflejaba exactamente todas las características anatómicas propias de esa situación y de todos los martirios de lo que decían tanto profecías como evangelios. Incluso ahí todo respondía a la realidad anatómica, contrariando todo lo que durante 1900 años se había dicho. Por ejemplo, se representaba al crucificado clavado en las palmas. Sabemos hoy que no, el cuerpo no resiste. Estaba clavado en la muñeca, en lo que algunos llaman el espacio de Destot. O, por ejemplo, ese mismo clavo en ese espacio presiona el nervio, causando dolores lamentosos de tal manera que cierra el pulgar sobre la palma de la mano. Si verdaderamente ese hombre fue clavado ahí, le vamos a ver 4 dedos, no los 5. Y eso está efectivamente en la Santa Sábana. Tanto y tanto y tanto y tanto descubrió este hombre que llegó a una conclusión simple. Esta imagen que está ahí es la imagen, no la pintura, de un hombre real, de un ser humano real, que realmente ha pasado por todas estas vicisitudes. Y además es Jesucristo, porque todo coincide hasta extremos inimaginables. A este descubrimiento de Edith Delage se añadirán después muchísimos otros elementos, de tal manera que la probabilidad de que sea Jesús es tan alta, tan alta, tan alta, que faltarían átomos en el universo para que uno representara la posibilidad de que no fuera. Y para que veamos cómo funciona, cómo la hipótesis de trabajo equivocada sigue condicionando nuestras conclusiones, dicen algunos científicos, bueno, verán, es altísimamente probable que se trate de Jesús, pero no está científicamente demostrado porque solo es una probabilidad. Ay, mi amigo, no te enteraste, ¿verdad? No te enteraste de que la ciencia ya te dijo
que ella es solo probabilidad, más alta o más baja, y no encontrarás probabilidad mayor que esta. El hombre presentó sus conclusiones en la Academia Francesa. El revuelo fue fenomenal, el enojo, la ira, la cólera, el odio, por el simple hecho, él no entró en cómo estaba grabada la imagen, él no entró en resurrección alguna, él solamente dijo, este es un hombre real, es la imagen de un hombre real. Aquí hay un hombre real cuya imagen se ha reflejado, y ese hombre es Jesús. Dieron la orden de que eso no apareciera, las conclusiones, tuvieron que sacarlo por la puerta trasera porque lo iban a linchar, definitivamente lo iban a linchar. Hace años, hace siglos, la intolerancia radical estaba de parte de los creyentes. Hoy la intolerancia ha cambiado de bando y está de parte de los incrédulos, de ambos lados. Pero los incrédulos tienen hoy el poder y por lo tanto la esencia de la intolerancia les pertenece y se hizo presente en ese informe de Yves Delage a la Academia Francesa. Pasaron los años, hubo muchas investigaciones en las que no nos entretendremos, porque en el año de 1978 hubo un festival apoteósico de investigaciones. Hubo un grupo de 35 científicos, se llamó el STURP, que tuvo 5 días para investigar a placer la Santa Sala. Se dice que fue una investigación de la NASA, no es cierto, pero sí eran miembros de la NASA y del laboratorio de Los Álamos, donde se había investigado el tema de la bomba atómica. Y trajeron equipo prestado por la NASA, efectivamente, y por el laboratorio de Los Altos. 8 toneladas de equipo. Y tuvieron 5 días totales para investigar. Y fueron encontrando una sorpresa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Por ejemplo, las esporas había esporas, polen en la Santa Sábana. Ya había habido alguna investigación de un palinólogo suizo, pero no eran muy seguras porque él había investigado nada más con un microscopio normal. Hacía falta un microscopio electrónico. Y ahí encontraron que en la Santa Sábana había polen de plantas endémicas de la región de Jerusalén que habían desaparecido el siglo I. Y a partir de ahí encontraron polen que reconstruía toda la historia de la Santa Sábana. En Edesa, en Constantinopla, en Atenas, en Lirey, en Chambéry, en Turín. Toda la historia estaba reflejada ahí. La espectrografía, todo. Fueron más de 7.000 investigaciones, más de 7.000 experimentos de toda naturaleza. Por ejemplo, ellos traían un equipo de la NASA que estaban usando en sus investigaciones astronómicas en otros planetas, en Marte, por ejemplo, donde hacían fotos de tal naturaleza que después se podía interpretar el volumen y aplicaron este equipo, lo traían y lo aplicaron a la Santa Sábana. Si tú aplicas esto a una fotografía normal, lo único que logras no es volumen, es tergiversarla tanto que ya ni reconoces la fotografía. Trabaja sobre sombras y luces, efectivamente. Ahí estaba el volumen, la tercera dimensión. Era increíble, era inaudito. Por ejemplo, sabían ellos que era sangre, encontraron sangre real, por cierto, del tipo AB. Y ahí estaba el hecho de que él había muerto. Había sangre de vivo y había sangre de muerto. La sangre que le sale del costado cuando le clavan la lanza y le revienta el corazón, esa es sangre de muerto. Hay 1000 maneras de saberlo, una de ellas las plaquetas. La sangre de vivo
produce plaquetas en gran cantidad en el esfuerzo de taponar la herida. La sangre de difunto ya no, en la sangre de difunto ya no ocurre eso. Esa sangre aparece sin plaquetas, la coagulación, la no coagulación, el suero, 1000 razones distintas. Ahí Jesús murió, indefectiblemente en la crucifixión murió. Lo que ya contradecía también lo que habían dicho en su momento los musulmanes, los primeros, de que eso era una farsa y él no había muerto en la cruz, había sido drogado y se había mantenido vivo y después lo habían sacado. El espectáculo de la Santa Sábana es espeluznante, absolutamente espeluznante. Hay más de 600 heridas. Los 80 latigazos no son 80 golpes, son 480 golpes, porque cada látigo tiene 3 correas y en el extremo de cada correa hay 2 pedazos de hierro, 2 pedazos de hueso que arrancan carne. Es pavoroso. La imagen real de la Santa Sábana no tiene nada que ver con la imagen que vemos de Jesús en los templos. En esas imágenes pareciera más bien que murió de la gripa, no de una tortura como aquella a la que fue sometido. El tiempo fue dando toda clase de más y más pruebas. Por ejemplo, se encontraron, no hace muchos años, flagrum originales. Flagrum era el látigo, era el nombre latino para ese látigo. Y tienen exactamente, por ejemplo, las 2 bolitas en el extremo, tienen exactamente la separación que tienen los golpes, las heridas que vemos en ese cuerpo. O, por ejemplo, en un momento determinado se pudieron detectar 2 leptones, monedas muy pequeñas, en sus ojos. Y se dijo que pues era la prueba de una falsedad, porque en las letras que alcanzaron a leerse en esos leptones había un error de ortografía. Causa estaba escrito con C, no con K. Posteriormente se encontraron leptones en trabajos arqueológicos emitidos en la época de Poncio Pilato que tenían efectivamente ese error de ortografía. Y así sucesivamente podríamos acumular hasta el infinito. Pero ¿significa esto? No cabe duda, fue Jesús. No cabe duda, pasó por todo lo que nos han dicho evangelios y profecías, pero resucitó. ¿Tenemos ahí alguna prueba de su resurrección? Para empezar está la imagen misma que se grabó. Es la hora que no saben cómo fue. Todos confluyen en pensar que fue una radiación, pero si fue una radiación, no coincide con las características de ninguna de las radiaciones que conocemos. Y en ese caso tendría que haber habido una temperatura de alrededor de 1.000.000 de grados centígrados ejercidos durante un espacio mínimo. Esa imagen es una quemadura grabada en las fibras más superficiales del lino, que es de lo que es esa sábana, y que no se deslavan de modo alguno, pero que son a su vez de una extrema superficialidad. Pero además, ahí sabemos, por ejemplo, que cuando se grabó la imagen, que se grabó por delante y por detrás, el cuerpo estaba flotando, levitando, como mínimo a 30 centímetros. ¿Y cómo se sabe? Bueno, para empezar, ese cuerpo no estaba aplastado sobre la plancha. Sus glúteos no estaban aplastados, ni el resto del cuerpo. Y además hay una diferencia de medida entre la parte delantera y la parte trasera de unos 4 centímetros. ¿Por qué? La sábana no era exactamente la medida de Jesús por 2, era un poco más grande. En la parte frontal, por gravedad, se apoyaba en el cuerpo. En la parte dorsal, colgaba. Y colgaba unos 4 centímetros, lo cual les permite calcular que estaba levitando a unos 30 centímetros. O, por ejemplo,
Vemos ahí pedazos de raíz de los huesos y pedazos de huesos interiores, lo cual implica que esa sábana atravesó ese cuerpo, o más bien ese cuerpo atravesó esa sábana. Todo lo que está en él, todo lo que está ahí respecto a lo que ocurrió en el momento en que la imagen se grabó, todo es absolutamente extraordinario, fuera de lo común, desconocido y nunca jamás ocurrido. Por otro lado, las propias profecías nos hablan de la resurrección. Vamos a ver, si la Santa Sábana ha dado veracidad tanto a las profecías como a los evangelios, las profecías hablan de la resurrección. En el capítulo 53, Isaías dice, si se ofrece en expiación, será arrancado de la tierra de los vivos. Y a continuación dice, y repite, si se ofrece en expiación, vivirá por largo tiempo y verá su descendencia. Si por la misma razón que será arrancado de la tierra de los vivos, vivirá por largo tiempo, tiene que resucitar. Luego, esa profecía a la que la Santa Sábana nos ha dado veracidad, nos está hablando de la resurrección. Y esos evangelios nos están hablando de la resurrección. Y ahí ocurrió, y la resurrección es un hecho absolutamente extraordinario, pasmoso, inédito, nunca jamás ocurrido. Exactamente como lo que le ocurrió a la sábana en ese momento. Algo pasmoso, inédito, insospechado y nunca jamás ocurrido. Algo que al menos hasta el día de hoy ni la ciencia puede responder. Tienen la certeza absoluta de que esa imagen la grabó el propio cuerpo. Tienen la certeza absoluta de que ese cuerpo era el de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez tienen la certeza absoluta de que ahí ocurrió algo tan extraordinario como extraordinaria es la propia resurrección. No hay un cartel que diga aquí resucitó, pero vamos a ver, según la conseja popular, si parece pato, si anda como pato, si come y defeca como pato, si lo comes y sabe a pato y alimenta como pato, si química y físicamente es pato, y le busquen. Esta extraordinariedad nos dice que ahí y en ese momento ocurrió la resurrección. Y todo es extraordinario. ¿Cómo vamos a comparar a un personaje, a un ser que se entregó a la muerte más espantosa, con la misma docilidad, tal como dice el capítulo 53 de Isaías, con la que un cordero deja que lo trasquile? ¿Cómo va a ser igual esto a un personaje que él mismo y espada en mano quiso expandir su fe por la espada? ¿Cómo va a ser lo mismo? No lo es en absoluto. Todo en él es extraordinario. Abundaremos. Pero por hoy basta con esto. Muchas gracias. Buenas noches, o días, tardes, según la hora en que alguien pueda ver este programa. Gracias, Marcos. ¿Alguna pregunta? No, Domingo, muchas gracias a ti por todo esto y seguiremos abundando en el tema que es muy interesante y muy importante. Gracias a la ciencia tenemos estas certezas que durante 1900 años no se tuvieron, porque la ciencia ha sido un esfuerzo honesto en la búsqueda de la verdad. Solo tiene que cambiar de hipótesis de trabajo respondiendo a sus propios descubrimientos, por razones internas, por razones propias. Gracias. Muchas gracias, Domingo, y esperaremos su próxima plática. Muchas gracias a todos.